Rápidamente, al finalizar el servicio a la 1 de la tarde, tenemos al Centro de Recursos de San Bernardino. Aquí son compañeros fieles y confiables para nosotros, en el cual va a estar dando una presentación para que toda persona sepa, si estás en un asunto migratorio, qué es lo que tienes y puedes hacer. Así que aquí están ya con nosotros, van a estar al servicio después de la 1, lo hemos estado anunciando por texto y ese tipo de cosas, así que por favor, si tú quieres información sobre esto, quédate, porque a la 1 de la tarde van a estar teniendo un pequeño evento y vamos a estar haciéndolo aquí, así que por favor quédate, va a ser de bendición, ¿okay? Eso es después del servicio. Estamos en una serie que hemos titulado Perseverando en la crisis. Y la primera semana hablamos sobre creciendo en medio de la crisis. La segunda semana hablamos sobre lo que sería amando en medio de la crisis. Y hoy quiero hablarte, para terminar o concluir la crisis, en Padre, pasa de mí esta crisis. ¿Sí? Y vamos a estar haciéndolo a lo largo de todo el capítulo 22 del libro de Lucas. La verdad es que todos, cuando pasamos por conflictos o pasamos por problemas, seas quien tú seas, vamos a hablar las cosas como sean. Nadie, absolutamente nadie quiere pasar por problemas. Todos queremos tener vidas llenas de bendición y vidas llenas de abundancia, vidas llenas de prosperidad. Todos queremos tener lo mejor en nuestras vidas. Especialmente cuando los problemas son largos, cuando tienen mucho drenaje emocional. Y especialmente cuando los problemas son tan fuertes que nuestra fragilidad emocional, que ha pasado de fortaleza a momentos de duda, de temor, de ansiedad, de depresión, es entonces cuando nuestra oración no se moldea en base al propósito de Dios, sino que nuestra oración sufre y se moldea en base a mis circunstancias. Y esto nos pasa a todos. Yo creo que todo ser humano que ha pasado por problemas sabe muy bien lo que estoy diciendo, cuando tu oración no se enfoca en tanto en el propósito de Dios o en lo que Dios quiere hacer, sino en lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando, lo que tú tienes en tu vida. Entonces, hoy quiero enfocarnos en la importancia de orar en el propósito y la voluntad de Dios versus orar en las circunstancias que yo estoy pasando. Esto es muy importante. Yo quiero que nos enfoquemos hoy en el propósito de orar en la voluntad de Dios versus orar en lo que yo estoy sintiendo o lo que yo estoy pensando o lo que yo estoy pasando. Son dos cosas muy distintas. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Entonces, el autor del libro de Lucas, el médico Lucas, porque Lucas era un médico, el médico Lucas escribe 4 cosas que puedo leer en este texto. Lo hice dentro del contexto, ¿no? La primera es que los principales sacerdotes o los líderes religiosos del pueblo estaban buscando hacer algo. Y eso que estaban buscando hacer no era nada bueno. Esto es irónico porque los líderes sacerdotes o los principales líderes religiosos de Israel eran los líderes de la religión judía. Ellos estaban supuestos a ser gente buena, gente de compasión, gente llenos de bondad, gente que buscaba hacer lo correcto. Y ahora aquí el texto me está diciendo algo que es contraproducente con el llamado de un líder espiritual. Y es que están llenos de odio, de resentimiento, de deseos de hacer daño, y lo que están buscando es matar a Jesucristo. La segunda cosa que me dice, primero era que los líderes del pueblo. Lo segundo es que tenían temor. Ellos temían a Jesús porque ellos sabían y creían que el pueblo tenía o había sido altamente influenciado por Jesús, y ellos temían que esa influencia por las enseñanzas de Jesús iba a costarles a ellos algo. Entonces ellos están cuidándose su pellejo, están cuidando sus circunstancias. Para ellos lo más importante es lo que ellos sienten versus lo que es el propósito de Dios. La tercera cosa que veo en este corta 2 versículos es que eran los líderes religiosos los que querían matar a Jesús. Vuelvo a lo mismo, es contraproducente que un líder religioso quiera matar a una persona. Eso es contraproducente. No es parte del concepto religioso o no es parte del concepto que hablaba de lo que la Biblia decía. Y la cuarta cosa es que en su plan tenían que manipular o influenciar los sistemas para conseguir su meta. Es irónico cuando nuestra religión se interesa tanto en los logros políticos y en las metas políticas, pero tanto, que usa lo sagrado para ir en contra de los pequeños y los santos de Jesús. Eso es irónico.
Es irónico cuando mi concepto religioso, en vez de ser lleno de compasión y lleno de misericordia, se convierte en un concepto lleno de odio, lleno de remordimiento, lleno de sentimientos opuestos y sobre todas las cosas que va en contra de nuestro llamado. Esto es irónico. Esto es irónico. Y sigue diciendo Lucas en el capítulo 22, versículo 3 a 6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Voy a hacer una pausa aquí. Pues está hablando de que Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús. Jesucristo lo invitó a que lo siguiera y caminaba con él. Y ahora me dice que Satanás literalmente entró. Y yo he buscado esto en griego, lo estuve estudiando en griego, y aquí no hay otra traducción. Satanás entró, punto y se acabó. Aquí no podemos decir que lo influenció, no, aquí dice que entró. Entonces, quiero hacer una aclaración teológica hoy bien clara, que es importante, porque a lo largo del ministerio cristiano, he escuchado muchas veces a personas decir, no, que un cristiano puede quedar endemoniado. Señores, si el Espíritu Santo está en ti, ningún demonio puede entrar en ti. Métase eso en la cabeza. O sea, si tú eres sellado por Cristo y tu vida pertenece a Jesús y tú tienes una relación con el Espíritu Santo, ningún demonio puede entrar en ti. Que Satanás puede tratar de destruirte, que puede venir ataques satánicos, claro que sí, ese es su trabajo. Pero que él pueda entrar en tu corazón, no. Entonces yo le voy a agradecer un favor. Si usted cree que un cristiano, que realmente es cristiano, que está lleno de la gracia de Dios, que tiene el sacrificio de Jesús en su vida, puede estar poseído por un demonio, sáquese eso de la cabeza, no es bíblico. No es bíblico. Ahora que puede haber ataque, influencia, eso es otra cosa. No vamos a decir que no. Pero en lo espiritual, aquí me deja saber dónde estaba el corazón de Judas. Y me deja saber que aunque estaba caminando con Jesús, que andaba con Jesús, no era de Jesús. Y era uno de los 12 de paso, uno de los líderes de la iglesia. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces, este texto te detalla claramente cómo Satanás entra en el corazón de Judas para destruir y para hacer daño. Pero no solamente entra en el corazón de Judas, Satanás ya estaba trabajando en el corazón de los líderes religiosos. Esto es lo interesante, Satanás estaba trabajando dentro de los pastores, de los sacerdotes, de la gente que estaban supuestos a presentar a Jesús. Y estaba trabajando dentro de la misma gente que estaba caminando con Jesús. Esto es lo que está pasando en el texto. Y pues al esto ocurrir, comienza entonces el conflicto que pasó de envidia y de maquinaciones a una realidad. Y este es nuestro problema. A veces nosotros tenemos pensamientos y en vez de llevarlos a la cruz de Cristo, a vez de llevarlos a la presencia de Dios, los seguimos maquinando, los seguimos maquinando, los seguimos maquinando y no nos damos cuenta que lo que yo maquino, lo que yo pienso, lo que yo siento, si no es correcto y yo sigo dándole oportunidad que aquí se quede, en algún momento yo puedo llevarlo a la acción física. Y es lo que está pasando. Los líderes religiosos tenían un pensamiento de que Jesús lo iba a destruir, que tenían que matarlo. Y pues pasó de un pensamiento a una realidad física. Entonces pasó de un plan a un cómplice. Pasó de un cómplice a una recompensa monetaria. De una recompensa monetaria a la traición de un amigo para entregarlo por dinero. Y aquí es donde comienza el pecado sistemático entonces. Diga conmigo, pecado sistemático. ¿Qué es pecado sistemático? Cuando un sistema está infiltrado de pecado y ese pecado como que tiene ramificaciones en todo el sistema. Y es lo que está pasando. Estos tipos están manipulando la política, es lo que vemos en el texto, manipulan el grupo religioso, manipulan al pueblo y todo lo hacen. Entonces el pecado de su mente que comenzó en sus corazones se ramifica y termina tocando todo el pueblo y termina tocando todo lo político, termina tocando todo. Y se desarrolla un conflicto emocional mental en la crisis que ahora se ve en la situación de Jesucristo. Y esto ocurre en un momento de la Pascua, cuando estaban a punto de comer la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era la celebración que hasta el día de hoy el pueblo de Israel la celebra. Y nosotros sabemos que la Pascua se celebra normalmente en la época de abril a principios de marzo. Depende de cómo esté el calendario judío. Y lo que ocurre es que la Pascua es la celebración del pueblo de salir del pueblo de Egipto, porque Israel estuvo esclavo por casi 400 años en el pueblo de Egipto. Entonces ellos tuvieron que salir del pueblo de Egipto y
por un tiempo en esa salida, Dios pidió que mataran a un cordero. El cordero agarraban la sangre, la ponían en la puerta de la casa, y cuando el ángel de la muerte, que venía a matar al primogénito de la familia, el primer nacido de la familia, pasaba, veía la sangre sobre la puerta y seguía de largo, porque decía, esa sangre simboliza el cordero que fue muerto por ese primogénito. Entonces yo puedo seguir de largo. Y Jesús, ya sabemos que iba a celebrar la Pascua, y sabemos que lo iba a hacer alrededor del mes de abril, y sabemos que estaba celebrando el hecho de que la sangre del cordero quitaba el pecado del mundo. En Lucas capítulo 22, versículos 14 sigue diciendo, cuando era ¿la hora de qué? La hora de comer la Pascua. Se sentó a la mesa y con él los apóstoles y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesucristo sabía que iba a morir. Para él no era una sorpresa la crisis que le venía. De hecho, en Lucas capítulo 9, 21 al 22, en Lucas capítulo 9, 43 al 45, en Lucas 18, 31 al 34, y estos son solamente unos versos que agarré de Lucas, porque está en todo el libro de Lucas. Jesucristo anunció muchas veces que él iba a morir y que iba a resucitar también. Entonces, él está sentado en la mesa, está diciendo, quería comer con ustedes antes de que pasara lo que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía al comer esa Pascua, que esa Pascua, ese cordero que en Egipto muchos años atrás fue sacrificado para cubrir al pueblo, era un simbolismo de lo que el apóstol Juan escribe sobre Juan el Bautista cuando ve a Jesucristo. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo está sentado y Él sabe que ese pecado del mundo lo va a llevar a Él, y que esa Pascua que ocurrió en Egipto en algún tiempo era un simbolismo de su muerte en la cruz. Él sabe eso. Y le dice a ellos, quiero comer con ustedes, quiero pasarlo con mis amigos, con la gente que han caminado conmigo por 3 años. Y entonces Cristo establece en esa cena lo que nosotros llamamos como la comunión. Y te hago la pregunta, ¿qué es la comunión? La comunión es cuando el pueblo de Cristo o el cuerpo de Cristo visible, que es la iglesia, se reúne aquí y en cualquier parte del mundo a celebrar comiendo pan que simbolizaba el cuerpo de Cristo que era roto, y tomando jugo de uva o un jugo que simbolizaba la sangre de Cristo que era derramada por nosotros. Y al hacer esto estamos diciendo simplemente que Jesucristo es ese cordero pascual que tomó mi lugar y que me permite a mí ahora estar libre. Nosotros lo hacemos aquí en la iglesia el primero de cada domingo. Nosotros celebramos la Pascua una vez al mes, diciendo que Cristo es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que cada vez que comieran de ese pan y comieran de ese vino, estaba anunciando, número 1, que Cristo había muerto por nosotros y que su pecado nos limpiaba. Su sangre nos limpiaba nuestros pecados. Número 2, que Cristo había sido enterrado, había resucitado el tercer día, que Cristo había subido al cielo y que Cristo viene de nuevo. Entonces, cada vez que yo tomo la comunión aquí, yo lo que estoy diciendo es eso, que Cristo murió, resucitó y viene de nuevo. Y que donde sea que ocurra esto, no importa la distancia geográfica, somos parte del pueblo de Dios, lo que lo estamos haciendo con la actitud correcta. Entonces, Cristo está tomando la comunión y está instituyendo la comunión en ese día. Y de repente da la noticia de que uno de los que está sentado en la mesa lo van a traicionar. Dice, versículo 21 de Lucas 22. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Entonces Cristo acaba de decirle que va a haber una entrega, una traición, que hay un conflicto, que hay un problema entre lo que está pasando ahí. Y estas personas que son sus amigos, que tienen años caminando con él, que lo aman, en vez de fijarse en su necesidad emocional, lo que hacen es que empiezan a pelear entre ellos mismos y a discutir entre ellos mismos. Empiezan a criticar, a pelear y a causar problemas. Lo interesante, señores, es que esto está pasando en el momento que Cristo está instituyendo la comunión. Esto es importante, porque usted lee esto y dice, qué bonito es la comunión de Dios. No. Léame el texto tal como el texto lo está diciendo. Está instituyendo la comunión y sus discípulos están cayendo a golpes. Y aún así, Cristo, ¿qué hace? Extiende el pan y sirve el vino.
Porque Cristo no se pierde su enfoque del propósito. En medio de la comunión, en medio de la cena, estaba sentado Judas que lo iba a traicionar y estaba sentado Pedro que lo iba a negar, y Cristo sigue enfocado en su propósito. Señores, por eso es que a veces en las iglesias hay conflictos. Porque no importa que esté Cristo sentado en la cena con nosotros, nuestras pasiones y nuestros sentimientos a veces son más fuertes que el propósito de Dios en la comida. Y eso no quita que Dios no está sentado en la mesa. Jesús estaba sentado en la mesa. Eso no quita que Dios siga ofreciendo el pan de misericordia para Judas, que no lo sirvió porque no lo aceptó. Y no implica que a Pedro no haya la oportunidad de decir, no te voy a negar. Si lo que ocurre es que me deja saber que la relación de Cristo con su pueblo era igual que la relación que nosotros tenemos en nuestras iglesias. Con conflictos, con luchas, pero aún así Cristo sigue sentado en la mesa. Y Cristo sigue dando el pan. Y Cristo sigue dando el vino, sin importar dónde yo esté. ¿Me explico o no me explico? Y sabemos que esto a Jesús no le agradaba, porque en Juan capítulo 13, versículo 35, Cristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. En Juan 17, Cristo ora al Padre, le dice que sean uno como tú y yo, que haya unidad entre ellos, que no haya división entre ellos. Cristo no quería división entre su pueblo. Cristo quería que hubiera la unidad, que es importante. Pero entonces sigue Jesús leyendo en Lucas, o sigue Jesús hablando en Lucas capítulo 22 y 54, y dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Comiendo la Pascua, comiendo el momento de la comunión, celebrando a Cristo, y Cristo sentado en la mesa, estos empiezan a pelear. Lo que me llega al primer punto de hoy. El primer punto de hoy es que la crisis tiene el potencial de dividirnos. Las crisis tienen el potencial de dividirte, aunque Cristo esté sentado en la mesa contigo. Esto es algo que nos puede pasar a todos. Lo menos que Jesucristo necesitaba era que sus amigos empezaran a pelear. Él necesitaba que le dieran apoyo emocional, que estuvieran con él, que le dijeran: ¿qué podemos hacer por ti? ¿Cómo podemos estar contigo? ¿Qué necesitas que hagamos? Eso es lo que necesitaba. Pero lo que encontró fue a un grupo de personas peleando por quién iba a ser mayor, peleando por quién tenía la capacidad de poder. Por eso es que cuando tú y yo empezamos a discutir quién va a ser mayor, eso no es una obra del Espíritu Santo, eso es una obra de Satanás en tu vida para destruirte. Eso no es una obra del poder de Dios. Eso es una obra de tu concupiscencia, de tu deseo carnal en ti, operando en la mesa del Señor cuando Cristo está sentado. Pero esto no nos pasa solamente a estas personas, esto nos pasa a todos. ¿Cuántas veces en nuestras familias y comunidades, en vez de unirnos en la crisis, lo que hacemos es pelear y apuntar dedos el uno contra el otro? No te hagas el loco que tú sabes que tú echaste la culpa a tu esposa el otro día. No te hagas la loca que tú sabes que le echaste la culpa a ese calvito bello que tienes al lado tuyo. Ahí está viendo uno que ya está apuntando al calvito bello que está al lado tuyo ahorita. No te hagas el loco que tú piensas que tu hijo es el culpable de todas las cosas y no te das cuenta que tú como padre quizás no hiciste lo que tenías que hacer. No te hagas el loco que tú como hijo piensas que tu mamá y tu papá son los culpables y tú como hijo no te paras a hacer lo que tienes que hacer. Es fácil. Entonces, en la crisis, aún sentados en la mesa con Cristo, siendo Cristo el punto de unidad mayor que existe en todo, nosotros podemos dividirnos por la crisis. Porque las circunstancias se hacen más fuertes que el propósito. Y empezamos a autojustificarnos y autopreservarnos y entramos en el concepto de ellos contra nosotros. ¿Cuántas veces en tu familia no es alguien de tu familia contra ti? Y es una guerra constante. Y pasa. Si eso no ha pasado en tu familia, pues te felicito. Tienes la familia peluche, la familia mejor que existe en el mundo. Felicidades. Para los que no saben la familia peluche, googlealo. Búscalo en YouTube, familia peluche, velo. Y después dice: pastor, ¿por qué se mete así con mi familia? Ah, porque tu familia es familia peluche, ¿viste? Tú lo estás reconociendo. El asunto es que Jesús no necesitaba, era que alguien estuviera con él en ese momento. Y lo que ocurrió fue una pelea en su presencia. Y por poder, Dios mío, qué ridículo. Eso se llama ser inmaduro espiritualmente. Él estaba buscando que Judas se arrepintiera, por eso está sirviéndole el pan. Y está buscando que Pedro reaccionara. Era una oportunidad para que hubiera todo lo que necesitaba que ocurriera. Y Cristo empieza a hablarles en medio de la mesa. Versículo 25 de Lucas 22. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Esto es tan cierto. Estamos en el 2025 y los presidentes creen todavía que son dioses.
Estamos en el 2025 y la gente que está en el poder político creen que ellos nunca van a morir. Se les olvida que también se van a convertir en polvo igual que tú y que yo. Y se les olvida que van a llegar entre el juicio de Dios igual como tú y yo. Y Jesucristo lo dice. Pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean sobre ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y eso me lleva entonces al segundo punto. El segundo punto es que la humildad trae unidad y balance en la crisis. Cristo está sentado en la mesa, está viendo a sus discípulos cayéndose a golpe, mordiéndose cada uno el cachete, trayéndose cachetadas de todos lados, y Cristo le dice, señores, ustedes no vinieron a ser los mayores. Esto no es asunto de prepotencia, están desenfocados. Ustedes piensan que esta crisis que yo le acabo de decir que va a venir es un asunto para dividirnos, es un asunto para unificarnos, pero no puede haber unidad si no hay humildad. La humildad trae unidad. La humildad trae humildad. La falta de humildad quita la unidad y causa división. Porque para reconocer mi posición dentro de un conflicto o dentro de algo o dentro de una circunstancia, yo tengo que admitir dónde yo estoy mal. Y eso requiere humildad. Y ese es el problema de nosotros. A ver, ¿cuántos de ustedes han cometido errores ayer? Levanten la mano. Pero no todos levantan la mano. Yo cometí un viaje ayer. ¿A quién le gusta que le digan que está cometiendo errores? Usted quiere que le canten trompetas, que es que usted lugar, el mejor de los mejores acaba de entrar. Nosotros queremos que la gente nos ame, que nos aprecie, queremos sentirnos valorados. Pero la realidad es que en la humildad yo puedo conseguir la capacidad de recibir perdón y de dar perdón. Y Jesucristo le dice eso. Y sigue diciéndoles, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo en medio de la crisis con Pedro, en medio de esta circunstancia, en medio de que había una división entre ellos? Y Jesucristo está trayendo el balance, la humildad para que haya unidad. ¿Qué es lo que Cristo hace con Pedro? ¿Lo rechaza? ¿Lo bota? No. Cristo cubre a Pedro. En medio de la tormenta no lo abandona. De hecho, hizo lo mismo con Judas. El problema es que Judas no lo aceptó. Pero Cristo literalmente cubre a Pedro. Le ruega al Padre por misericordia. Le avisa, no lo acosó, no lo acusó, no lo atacó, lo cubrió. Aunque él sabía que Pedro lo iba a negar, también sabía que Pedro tenía que ser cubierto. Y Cristo lo cubrió. Con humildad lo cubrió. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué? Por lo que te dije. La humildad trae unidad. Di conmigo, la humildad trae humildad. Muchos de los problemas que hay en nuestras familias es porque nosotros no somos humildes. Muchos de los problemas que hay en nuestra iglesia es porque nosotros no somos humildes. Muchos de los problemas que hay en nuestra nación es porque nosotros no somos humildes. Y estoy hablando de nosotros, de todos. Por eso es que Dios mismo, siendo 3 en 1, es tan hermoso. Porque imagínate que el padre le diga al hijo, yo soy el que mando aquí, cállate la boca. Y el hijo le diga al padre, el que murió en la cruz soy yo, ¿qué te pasa a ti? Y el Espíritu Santo diga, y el que convence de pecado soy yo, ¿qué le pasa a ustedes dos? No. El Padre envía al Hijo. El Hijo se sujeta al Padre en su condición física de humano. Y el Espíritu Santo honra al Padre y al Hijo. Y el Hijo dice, ningún pecado es perdonado. O todos los pecados son perdonados menos la blasfemia contra el Espíritu. Entonces uno tiene que comprender que la humildad está en Dios mismo. Y la unidad de Dios no puede existir sin la humildad de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para creer que nuestras iglesias, que nuestros países, que nuestras culturas, que nuestras comunidades van a estar unidas si estamos peleando por ser los primeros y los mayores? En la mesa de Cristo, con Jesús al frente mío. Hello. Aquí hay un conflicto.
En Lucas 22:37 Jesús sigue diciendo: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que era escrito. Y fue contado por los inicuos, porque lo que estaba escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él le dijo: basta. Y me trae mi tercer punto de hoy. La crisis puede sacar nuestros bajos instintos. Porque ellos no empezaron a decir: Señor, ¿qué hay que hacer? Vamos a ponernos a orar ahorita mismo. Señor, vamos a clamar al Padre. No. Pedrito dijo: mira, no te preocupes, yo soy torero. A mí me das esa espada y yo corto oreja. Y lo comprobó porque le cortó la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote. Y le dijo: a lo mejor, no te preocupes, yo te corto 100 orejas hoy mínimo. Todas a izquierda. No te preocupes, yo corto hoy. Porque cuando la crisis empieza y la desunión o la división ocurre, Cristo trata de traer el balance de la humildad en nosotros. Pero mientras nosotros nos desenfocamos en el propósito de Dios, entonces lo que ocurre es que nuestros bajos instintos empiezan a salir. Y empezamos a acusar, empezamos a atacar, la gente se hace enemigos, la gente se hace malos, la gente se hace en contra de nosotros nos convertimos en los únicos buenos, la historia toma una retórica diferente y yo me creo mi retórica. No estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Yo he estado ahí, así como quizás tú también. Y en medio de esto, se nos olvida lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 19, versículo 10. Cuando dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y se nos olvida lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 43 en adelante. Oíste, fue dicho: amarás a tu prójimo, aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo: amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, en la tormenta, en la crisis, podemos perder el enfoque de la voluntad y el propósito de Dios. Y puede pasar esto en nuestra comunidad. Y podemos dejar que nuestros bajos instintos de celos, de ataque, de destrucción, se hagan a relucir, en vez de buscar la unidad en medio de la humildad de Jesús. Si Jesús no hubiera mantenido su enfoque con sus discípulos en esa noche, la historia hubiera quizás leído en una revuelta donde hubieran matado a todos con una espada. Jesús sigue leyendo, o sigo leyendo lo que dice Jesús, o lo que hizo Jesús. En Lucas capítulo 22, versículo 39 dice: y saliendo, hablando a Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Esta es la señal para no entrar en tentación, la oración. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Mateo 26:39 lo dice de la siguiente manera: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Marcos 14:36 lo dice de esta manera: y decía: Abba, que significa papá en hebreo, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Esta fue la oración de Jesús, del Hijo de Dios humanado, de Jesús que es coeterno con el Padre, con el Espíritu Santo, en condición humana, sintiendo la crisis, el calor de la crisis, el dolor de la crisis, el rechazo de sus discípulos, la pelea de sus discípulos, el momento difícil en la mesa, salió a buscar la presencia de su Padre. Y cuando estaba buscando la presencia de su Padre, su dolor, su preámbulo, su crisis emocional, su crisis espiritual, su crisis física, lo que iba a sufrir la humillación, lo que era ver a sus discípulos ser dispersos, lo que era sentir las torturas, los clavos siendo clavados en sus manos, en sus pies, los latigazos, los escupitajos en la cara, las humillaciones, el ser ultrajado. Todo esto lo llevó a Jesucristo a mi cuarto punto hoy, que es: durante la crisis todos queremos la salida. No importa si tú eres el Hijo de Dios o si eres el Hijo de Dios humanado. Cuando llegó el momento de la crisis, Él sintió lo mismo que tú y yo sentimos. Ojo, hay iglesias donde nos enseñan que cuando estás pasando por una crisis tienes que decir: estoy bendecido, estoy bien. ¿No has dormido por 3 días? Estoy bien. ¿Estás comiendo mucho o no estás comiendo nada? Estoy bien.
¿Estás teniendo pensamiento que te quieres morir? Estoy bien, en victoria, porque eso es lo que tengo que decir. A mí me encanta la humanidad de Jesús en este texto y me hace comprender que Él era el Hijo de Dios, Dios hecho carne, por la humanidad que hay aquí. Porque si hubiera sido un texto de esos míticos mentirosos, me dice, y estaba fuerte, y no sudó, y sabía todo lo que tenía que... No. Aquí te presenta un Jesucristo tal como tú y yo. Limitado. En un momento de crisis y Padre, si te es posible, pasa de mí esta crisis. Pasa de mí esta situación. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Jesucristo comprendió nuestro dolor cuando dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, hoy, date permiso de orar de esta manera. Porque a nadie le gustan las crisis. Cuando estés pasando por una crisis, date permiso de orar de esta manera. Dile, Padre, si tú quieres, si sientes misericordia de mí, si en tu compasión tú sientes que es tiempo de pasar de mí esta crisis, por favor, pasa de mí esta crisis. Tienes licencia bíblica para orar de esta manera. Cristo te da permiso de que tú ores a Él de esta manera, porque cuando Él estaba pasando por la crisis, Él sintió lo que tú también sientes. Y oró de la misma manera que hoy te digo que ores de esta manera. Y seguimos leyendo. Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estaba en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese término en la ciencia médica se conoce como hematohidrosis. Hay registros de hematohidrosis en los Estados Unidos cuando se electrocutaban personas en la silla eléctrica. Donde sabía la persona que iba a morir, entraba un momento de agonía muy fuerte, los vasos capilares se rompían y se mezclaban con el sudor. Jesucristo en este momento puede ser equivalente a una persona que sabe que va a morir en la silla eléctrica. Esto es lo que me está diciendo el texto a mí. Hematohidrosis, y como Lucas era médico, lo registra como médico. Y me deja saber, los vasos capilares se rompieron de la cara y empezaron a mezclarse con el sudor, y entonces ocurrió una hematohidrosis. Y Cristo sudó como grandes gotas de sangre. Y te empieza a explicar lo que está pasando. Pero Jesucristo se enfoca no en su crisis. Porque yo puedo orar y decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta crisis. Se lo traduzco. Mi enfoque es la crisis. Mi enfoque es el dolor. Mi enfoque es el sentirme ya drenado emocionalmente. El enfoque mío es sentir lo que no siento. ¿Qué hizo Jesús, señores? Jesús oró con el propósito y la fidelidad de su Padre en mente. Eso fue lo que él hizo. Leemos el texto 39 nuevamente. Y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Di conmigo esta crisis. Ahora lee conmigo la otra parte, pero léalo bien duro. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces yo puedo orar, pasa de mí esta crisis, pero yo tengo que orar, pero haz tu propósito. Yo puedo orar, elimina lo que siento, pero también tengo que decirle, pero me sujeto a tu voluntad. Yo puedo orar, quita esta circunstancia difícil de mi vida, pero también yo tengo que decirle, pero deseo que seas tú el que determine lo que va a pasar. En Mateo 26:39 dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Marcos 14:36 dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y me lleva entonces a mi quinto y último punto de hoy. En la crisis necesitamos ser fieles al propósito del Padre y no a nuestras circunstancias. Y aquí es donde todos fallamos. Porque es más fácil sufrir por nuestras circunstancias que ser fiel al propósito del Padre. La verdad es que cuando nosotros pasamos por crisis queremos correr. Queremos salir corriendo, disparados. A nadie le gustan las crisis. Yo no conozco a alguien que me diga, pastor, estoy feliz, estoy teniendo problemas de salud muy fuertes, pero estoy súper contento. Pastor, mi esposa me cayó a golpes anoche, mire, tengo los ojos morados, pero qué feliz estoy, me gusta que me pegue mi mujer, qué linda cuando me pega. Ella me pega porque me ama. Pastor, el muchacho, no tengo 3 días que no me llega a la casa, no se está metido, pues estoy tan contento de estar ahorita en un viaje pasando negocios ricos, él disfrutando. Nadie jamás ora así, ni habla conmigo así. La gente en las crisis entran en situaciones difíciles, pero lo que yo quiero que sepamos es que la crisis tiene muchas cosas buenas. Primero, número 1, me llega a pensar los demás, la crisis me llega a ponerme en la posición de tener que ser humilde o de yo ser arrogante.
Aprendemos humildad que nos unifica en las crisis. En la crisis yo puedo decidir, si soy arrogante, soy humilde y puedo unificarme. En las crisis nos llevan a doblegarnos, a doblegar rodillas, nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, a comprender que Dios está en control. En la crisis aprendemos a buscar y a pedirle al Padre de la manera adecuada. En las crisis aprendemos a buscar el propósito de Dios con su fidelidad por encima de lo que yo siento, lo que yo quiero en la circunstancia que tengo. Y es donde nadie quiere llegar. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y la otra cosa que yo debo entender es que no siempre la voluntad de Dios es lo que yo deseo hacer. No siempre la voluntad de Dios es lo que yo quiero. No siempre la voluntad de Dios es lo que tú tienes. De hecho, a veces la voluntad de Dios es lo que no me gusta, pero es lo mejor para mí. A veces nosotros, en los momentos que estamos hablando de la voluntad de Dios, vamos a tener lágrimas. A veces la voluntad de Dios trae lágrimas. A veces la voluntad de Dios trae dolor. A veces trae risas, a veces trae sonrisas. A veces la voluntad de Dios trae aparentemente pérdida. A veces trae aparentemente ganancia. Pero sea donde tú te encuentras, hoy te pido que en tu oración, cuando le pidas a Dios que pase la crisis de tu vida, también ores, hágase tu voluntad, no la mía. Porque si no, entonces tu enfoque es tu crisis y no el propósito de Dios. Y Dios no te va a abandonar. En Lucas capítulo 22, 43 dice, y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Te cuento la historia después de lo que pasó aquí rápidamente. Jesucristo fue traicionado por Judas, lo besó con un beso en el cachete. Fue arrestado, fue juzgado, fue azotado, fue desnudado, fue golpeado, escupieron su rostro, lo clavaron en la cruz. Murió, fue sepultado, pero al tercer día, ay papá, al tercer día la crisis demostró que no era más poderosa que el Cristo que se sienta en la mesa a repartir el pan a aquellos que están peleando. Al tercer día la crisis demostró que no era más poderosa que el Cristo que resucitó de la muerte. Al tercer día la tumba, que tenía todo oscuro, que era un lugar lleno de putrefacción o de olor malo a lo mejor, aunque su cuerpo no se corrompió, vio la gloria de Dios doblegar lo que la crisis nos lleva a nosotros a veces a doblegarnos. Porque Dios es el Dios de tu crisis. Dios es el Dios que determina las circunstancias y los momentos. La voluntad del Padre no era matar a su Hijo en la cruz, era salvar a sus hijos de sus pecados. La voluntad del Padre no era hacer a Jesús sufrir en la cruz, era hacer que nosotros fuéramos liberados del dolor que nuestros pecados traen sobre nosotros. La voluntad del Padre no era dejar a Jesús solo en esa cruz, era que allí Jesús llevara nuestros pecados. Esa era la voluntad del Padre. Por eso es que te leo las palabras del apóstol Pablo cuando habla de Jesucristo en ese momento. En Filipenses 2:8 dice, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuándo ocurre esto? ¿En qué momento ocurre esto que Pablo está diciendo? En Lucas capítulo 22, versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo Dios por la humildad del Hijo de Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Padre ante Jesús? Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mire, señores, los líderes religiosos dijeron, lo matamos y se acabó. Al revés, lo mataron y ahora toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Lo mataron y dijeron, lo matamos y se acabó. Judas dijo, lo entrego y hasta aquí llegó. No, Señor, el haberlo matado, el haberlo entregado, ahora hace que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando Él estaba ahí, ante la crisis, su oración fue, Padre, si es posible, pasa de mí esta crisis. Pero después dijo, pero hágase tu voluntad. Mire, nosotros como pueblo estamos pasando por una crisis ahora. Que tu crisis no se convierta en tu razón para odiar a alguien. Lo dije la semana pasada. Que tu crisis se convierta en tu razón para pedirle al Padre que haga su voluntad en tu vida. Y vamos a ser honestos, Cristo murió en la cruz. Pero así como también murió, Dios lo resucitó. Y así como también murió, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Tu historia no ha terminado aún.
Tu historia todavía Dios la está escribiendo, porque no es tu historia, es la historia de Dios en tu vida. Y tienes que meterte eso en tu cabeza hoy. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, pasen al frente. Recuérdense que hoy a la 1 de la tarde vamos a tener al grupo de San Bernardino que está dando una hermosa enseñanza y van a estar trabajando para... Y aprovechen, porque si usted necesita trabajar con este tipo de cosas, este es el momento, no se lo pierda. Ahorita hoy, en lo que termine el servicio, a la 1 de la tarde, comenzamos con esto. Así que quédese. Si quiere ir a agarrar algo de comer, puede ir rápido, pero véngase a la 1. Pase bendición para usted. Compañeros de oración, por favor, vengan aquí. Vamos a abrir el altar para orar cualquier necesidad que haya. Mire, si tú no estás pasando por crisis hoy, qué bueno y gloria a Dios. Mañana a lo mejor empieza tu crisis. Si tú estás pasando por crisis hoy, qué bueno y gloria a Dios. Porque tu oración tiene que ser: Padre, haz tu voluntad. Y si no estás pasando por crisis, qué bueno y gloria a Dios, porque tu oración tiene que ser: Padre, haz tu voluntad. Si tú estás aquí hoy por primera vez, o si me estás viendo en las cámaras, y tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, porque quedaste diciendo: yo tengo que llegar a este Jesús que en medio de las crisis hace todo lo que hace y que dio su vida por mí y puedo sentir su amor. O quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida hoy, que es recibir a Jesús. Si has estado caminando apartado del Señor y el Señor te está llamando a regresar a casa, a caminar en Él, no por tu crisis, sino por su voluntad, y tú sabes que este mensaje fue para ti, yo quiero invitarte a que hagas esta simple oración conmigo. Iglesia, por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Y si tú quieres rededicar tu vida a Jesús o aceptar a Jesús como Salvador, yo quiero invitarte a que hagas esta simple oración conmigo hoy. Ora conmigo. Padre, te entrego mi vida totalmente. Gracias porque en la cruz Jesús dio todo lo que tenía por mí. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, límpiame, restáurame, santifícame en el nombre de Jesús. Gracias por esa cruz. Gracias porque tu Hijo murió por mí. En tu santo nombre. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te voy a invitar a que agarres el boletín que tienes, el boletín que da la entrada, y con un lápiz que tengas alrededor. Si no tienes la persona a tu lado, dame un lápiz, por favor. Pon tu nombre y pon ahí, dice: recibí a Jesucristo. Pon tu número telefónico y mañana nuestro equipo va a estar llamándote para orar contigo. Durante la semana vamos a estar llamándote para orar contigo y para decirte cómo podemos caminar contigo. Ahora, mientras cantamos esta canción, yo quiero invitarte a que si tú necesitas oración, y todos necesitamos oración, y este grupo de hombres y mujeres han estado orando semanalmente, constantemente por ti. A lo mejor no te conocen, pero están orando por ti. Ellos están orando por toda persona que nos ve en línea y toda persona que llega a este lugar y que va al campo de Banning también, y a cada uno de nuestros campos, y toda iglesia donde se predica a Jesús, porque somos el pueblo de Cristo. Quiero invitarte a que si tú necesitas oración, no dejes orar por ti. Mientras cantamos esta canción, el altar está abierto. No te quedes en tu asiento, pasa al frente, déjanos orar por tu necesidad. En el nombre de Jesús te lo pido. Cantamos la canción.